Bienvenidos a la gente que nos acompaña desde España, a la gente que nos acompaña también desde Portugal, a la gente que nos acompaña de los diferentes países de América Latina. Qué bueno que estén con nosotros y, por supuesto, darles la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados especiales, en este caso a Ricardo Salazar, a Juliana Pereira, también a nuestro bien ponderado y amigo Armando Flores y también a Juan Trimboli en esta ocasión. Bueno, se llegó la hora, así que vamos a iniciar con este foro presentación, Observatorio sobre reclamos de los consumidores en América Latina y el Caribe. ¿Qué es lo que más reclaman los consumidores en América Latina? ¿Cómo se resuelven los reclamos en las agencias públicas? Es lo que estaremos conociendo hoy de primera mano. Pero para iniciar ya de lleno a este foro, doy la palabra a Juan Trimboli, presidente de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable, con sede en Chile, y también fundador de la Oficina de Consumer International para América Latina y el Caribe, de la que fue coordinador de educación y luego director regional. Así que, Juan, los micrófonos son tuyos para que te dirijas a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para algunos, buenas tardes para otras y otros. Quiero efectivamente también darles la bienvenida y agradecerles por la participación en esta reunión, en esta conversación en la cual vamos a presentar la segunda edición del segundo estudio del Observatorio de Reclamos de las Personas Consumidoras en América Latina y en el Caribe. Y les agradezco muy especialmente que estén presentes porque sabemos que de un modo o de otro todos ya nos estamos sintiendo un tanto fatigados, un tanto cansados por esta pandemia que nos está golpeando tan duro en el mundo y en todos los países de la región. Pienso por eso que quizás en esta muy brevísima introducción que quiero hacer, o que me corresponde hacer, pienso que es bueno que nos preguntemos, porque quizás a alguno se lo puede preguntar, ¿por qué en momentos que estamos viviendo una emergencia sanitaria como la actual, con efectos sociales y económicos que se manifiestan ya de acuerdo a los datos de organismos como CEPAL en una pérdida de más de 40 millones, 42 millones de empleos, con un aumento de la pobreza que está alcanzando a 220, 230 millones de personas, y con el cierre también de 2 millones de empresas, o más de 2 millones de empresas, principalmente pequeñas y medianas, pero también algunas grandes, con las consecuencias que eso tiene sobre la economía y sobre el empleo. Entonces la pregunta es ¿por qué en este escenario pensamos que es importante poner atención en los reclamos de las personas consumidoras y en el tratamiento que se da a estos reclamos, tanto por parte de los organismos del Estado como también por parte del mundo empresarial? Yo diría que al menos hay dos razones para esto. Una de ellas, la primera, es que la experiencia internacional muestra que los reclamos y la resolución de estos reclamos es uno de los principales indicadores que nos demuestra el grado de eficacia de las políticas de protección al consumidor, el estándar de esas políticas. Y es obvio, y sabemos, que del grado de eficacia de estas políticas va a depender que los derechos de las personas consumidoras consagrados por las Naciones Unidas en sus directrices estén bien protegidos. Y relacionado con esta primera razón, hay una segunda, que es que el respeto
por estos derechos de los consumidores, al igual que el respeto por el derecho a un trabajo digno, a la igualdad de género, a un medio ambiente saludable, a la libertad de expresión, al derecho de reunión, a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. El respeto a todos estos derechos es esencial para fortalecer la democracia en nuestro continente y en este momento particular para detener el progresivo deterioro que está sufriendo la democracia en nuestra región. Y pienso que revertir el deterioro de la democracia es condición necesaria e indispensable para superar la pandemia, pero también para que una vez superada la pandemia podamos avanzar hacia una recuperación transformadora con igualdad y con sostenibilidad. Pienso, amigos y amigos, que América Latina y el Caribe, y creo que hay consenso en esto, un consenso transversal, no puede seguir tolerando el continente la injusticia estructural que nos afecta. No podemos volver atrás. Tenemos necesariamente que ir hacia un futuro distinto. Es con esta mirada integradora de los temas del consumo, de la protección del consumidor, integradora con el conjunto de los derechos humanos y aspirando siempre a un acuerdo social lo más amplio posible, con oportunidades para todas y para todos, que estamos trabajando desde un comienzo como Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable y que hemos implementado este observatorio de reclamos que aspiramos como fundación sea útil tanto para la sociedad civil, para los consumidores, para las consumidoras, como también para los organismos del Estado y también para las empresas. Finalizo esta breve introducción agradeciendo a la Fundación FACMA y especialmente a su presidente, nuestro amigo Paco Sánchez, por el apoyo que nos brinda para poder implementar este observatorio de reclamos de las personas consumidoras. Corresponde ahora a los tres destacados y destacada panelista que agradezco hayan aceptado la invitación para participar en esta conversación, corresponde a ellos entonces hacer su presentación. Muchas gracias. Gracias, Juan, por esas palabras, por ese mensaje prácticamente que bueno, es para nosotros de fortalecimiento en todo lo que se hace a través de América Latina y por supuesto también España y Portugal. Así que agradecemos tu participación y a continuación vamos a dar paso a Armando Flores, quien va a hacer la presentación precisamente del observatorio. Antes de darle la palabra, quiero hablar un poco sobre Armando, profesional con amplia trayectoria gerencial, con conocimientos y experiencia sólida en la formulación e implementación de políticas públicas y proyectos en áreas económicas y sociales, con una gran capacidad de análisis estratégico, conducción y evaluación de planes y procesos tanto en el sector público como en el sector privado, donde ha trabajado durante su carrera profesional. Así que doy paso a Armando Flores para que él se pueda dirigir a ustedes. Tu micrófono, Armando, por favor. Aún no te escuchamos. ¿Ahora? Ahora sí. Gracias. Muchas gracias. Decía que muchas gracias, Amílcar. Y por supuesto un saludo cordial para todas y todos. Buenos días a la gente de América Latina y el Caribe.
y buenas tardes para los amigos que están conectados desde España. Gracias por acompañarnos en este evento de la Fundación Ciudadana. Yo ahora que vi este grupo de personas conectadas desde distintas partes del mundo, me estaba recordando lo que hacíamos hace 20, 30 años, las dificultades que teníamos para reunirnos y casi que la urgencia o lo imprescindible que era viajar para encontrarnos. De verdad que parte de las cosas que la pandemia empujó con fuerza es las nuevas tecnologías y qué bien que ahora estamos en esta reunión para conversar de este tema. Agradecer muchísimo el tiempo de todas y todos, en particular aprecio el tiempo que personas que están en el servicio público en distintos países nos acompañen. En primer lugar, por los que veo en pantalla, Ricardo Salazar como presidente de la Defensoría del Consumidor de El Salvador, y también veo en pantalla a Elías, que es el director de Protección al Consumidor de Panamá. A ambos muchas gracias, así como gracias a todas y todos por participar, así como a dirigentes de asociaciones de consumidores que también veo en pantalla. Bueno, me ha tocado hablar del estudio, un estudio que es la segunda vez que realiza la Fundación Ciudadana. No sé si me ayudas con la presentación, Amílcar. Y este estudio tuvo a la base un piloto que se hizo en el año 2017-2018, que nos sirvió para colocar esta perspectiva de análisis. La Fundación Ciudadana tiene un propósito y es generar diálogo con los sectores públicos, con los sectores privados, generar reflexión y que eso nos permita empujar mejores políticas públicas en el ámbito del consumo. Y en eso se enmarca este estudio. Facilitar el diálogo, la reflexión y la toma de acción para potenciar la protección al consumidor en nuestros países. La siguiente página, por favor. En esas políticas, uno de los temas sensibles, porque es muy caliente, es qué pasa con los consumidores, con los reclamos de los consumidores. ¿Cómo están preparados nuestros gobiernos para atenderlos, para procesarlos? ¿Y qué nos dicen los reclamos? Obviamente que los reclamos expresan, en general, cuando hay un reclamo concreto, insatisfacción. Y a veces también oportunidades de mejora, sin duda, para las empresas y para los servicios públicos. Entonces, además los reclamos pueden señalar fallas en los mercados o conductas empresariales perniciosas. Entonces, por eso la Fundación tomó a bien hacer este trabajo, que lo presenta ahora en este ámbito. Vamos a la siguiente lámina. Con el objetivo de analizar la tendencia de los reclamos en la región, reclamos en las agencias públicas, porque lo normal en nuestros países es que la reclamación de los consumidores corre con las agencias públicas, pero también hay países en donde tenemos importantes asociaciones de consumidores atendiendo reclamos. El estudio no quiere desmerecer el trabajo que hacen las asociaciones, por el contrario. La Fundación se ve como una aliada de las asociaciones, pero la Fundación en esta ocasión quiere analizar los reclamos en el ámbito público. ¿Qué pasa con los reclamos en instancias públicas? Y para ello incursionamos en el análisis, la variación de los reclamos totales en cada agencia de protección al consumidor. ¿Qué ha pasado con los reclamos totales? Y con un acento en servicios masivos. Por ejemplo, los servicios de telecomunicaciones y los servicios financieros. Sabemos que estos servicios tienen sus complejidades, incluso tienen regulaciones sectoriales, rectorías de entes reguladores sectoriales, legislaciones en específico, y nos parece que es importante que le pongamos la atención a qué pasa en esos servicios, qué nos dice esos reclamos, de manera que eso nos permita fortalecer esas políticas públicas en este ámbito. Novedad en esta segunda edición del observatorio
es que nos decidimos a agregar cómo se resuelve. Esto de verdad que es complejo. Cada país tiene su manera de catalogar la forma de atención y resolución. Pero bueno, hemos incursionado y colocamos una primera piedra en esa línea. ¿Cómo se resuelven los reclamos? Pero además una cosa interesante es cómo es el acceso a la información pública en esta materia. Entonces tenemos en el reporte elementos que nos dicen cómo se resolvieron estos reclamos y además las facilidades o las dificultades para acceder a información pública en los países. En estos 10 países que cubre el estudio: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Esa es la cobertura entonces de este estudio regional. Quisimos entrar a otros países, pero por motivos de tiempo y de colaboración no logramos. Debo decir que el estudio contó con el apoyo directo de funcionarios públicos, incluso de titulares de algunas agencias de gobierno, contribuyendo con información, así como un gran apoyo de compañeros del directorio y de los asesores de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable. Gracias a ese trabajo conjunto hemos llegado a esto, que tiene hallazgos. Voy a pasar rápidamente por esos hallazgos. Comparando los reclamos entre 2018 y 2019, reclamos totales estoy hablando, lo que encontramos es que en 8 de las 10 agencias de protección al consumidor, los reclamos incrementaron. Casi en todos los países se incrementaron los reclamos, 18-19. Llama la atención los últimos 2 que aparecen en pantalla, que es Uruguay y Brasil. Esos incrementos altísimos tienen que ver con que en Uruguay cambió la forma de conceptualizar y de reportar las denuncias y reclamaciones, porque antes eran reclamos típicamente como tales y ahora son atenciones. Y eso hace que al reportar atenciones y no reclamos se incremente considerablemente el número. Y Brasil, que lo vamos a ver en todas las láminas más adelante, porque en el piloto que hicimos, el análisis abarcó únicamente a San Pablo. Entonces ahora, tener la posibilidad de abarcar todo Brasil, obviamente que los reclamos se disparan en una gran proporción. Entonces por eso es que aparecen esos números muy disparados. Pero nos parecía importante colocarlo porque es la nueva línea base. En el caso de Brasil a nivel nacional y en el caso de Uruguay, que no son reclamos, sino que son atenciones. Pero bien, en 8 de las 10 agencias los reclamos se incrementaron. Y esto sin duda muestra y le coloca a las agencias públicas cómo están preparadas para ese incremento. El caso de El Salvador es interesante, 41% de incremento de los reclamos entre 2018 y 2019. ¿Cuál es la capacidad instalada de las agencias públicas? ¿Cuál es la tecnología que se implementan? ¿Cuáles son los mecanismos ahora? Y de eso pues nos hablará seguramente el licenciado Ricardo Salazar. El segundo hallazgo es que en 2 de las 10 agencias de protección al consumidor los reclamos disminuyeron. Es el caso de Argentina y es el caso de República Dominicana. Quiero decir que en estos casos son reclamos 2019 y reclamos 2018. Entonces no hay riesgo de que tengamos una conceptualización distinta. Ahí, en cada país habrá una reflexión. El estudio no tiene posibilidad de decir por qué bajaron los reclamos. No hay manera de expresarlo, pero obviamente que aquí hay mucha reflexión a nivel nacional. ¿Bajaron porque hay menos insatisfacción? Pregunta. ¿Bajaron porque hay más dificultad para acceder y a presentar los reclamos? ¿Bajaron porque, es decir, porque hay más eficiencia en la atención y en los servicios públicos? No lo sabemos. Lo concreto es que hay una disminución entre 2018 y 2019 en esos países. El tercer hallazgo tiene que ver con una mirada hasta julio del año pasado. Y aquí, pues obviamente estamos hablando de la pandemia. Entre enero y julio tuvimos pandemia. Y en eso es interesante ver la tendencia que ya marca en este periodo. Por ejemplo, si nos ubicamos en México, Panamá, Perú y República Dominicana, los números a julio nos muestran que muy probablemente cerraron los reclamos en 2020 en menor cuantía que el 2019. Y ahí hay directamente impactos en la pandemia. Por ejemplo, revisando la información de Panamá, en el sitio web de la autoridad, se decía claramente que la pandemia dificultó
la recepción de los reclamos y la tramitación de los reclamos. Y probablemente eso impacta en los números. Y así probablemente tengamos en otros países. Pero es interesante ver que otros países, miremos el caso de Argentina, enero-julio de 2019, ya es más que enero-julio de 2020 ya es más que 2019. El caso de Chile, lo mismo. El caso de El Salvador apunta que va a ser mayor 2020 y así fue. En fin, la pandemia sin duda planteó desafíos y planteó oportunidades. Y aquí hay un terreno que las agencias sin duda ya están trabajando para buscar una atención y mejorar los mecanismos de atención de la reclamación. Voy más rápido por el tiempo. El cuarto hallazgo tiene que ver con los reclamos en telecomunicaciones. Y aquí lo concreto es que hay una disminución en los reclamos de telecomunicaciones 2018-2019, una disminución importante que va desde el 4% en Panamá hasta el 63% en México. ¿Qué significa la disminución de reclamos en telecomunicaciones? Esa es una pregunta que el estudio no tiene posibilidad de responder y que yo la dejo al público, a los participantes. ¿Será que el boom de las telecomunicaciones cambió y que hay menos insatisfacción? ¿O hay otros factores que llevan a esta disminución? Vamos a la siguiente lámina. Por el contrario, tenemos países en donde los reclamos de telecomunicaciones se incrementaron en 4 de las 10 agencias. Es el caso de Uruguay, que ya explicaba la variación por ese cambio de conceptualización. En El Salvador hay un incremento, en Costa Rica y en Brasil. Ya ponía también el caso de Brasil. Entonces, en la mayor parte de los países, los reclamos en telecomunicaciones disminuyeron 2018-2019. En donde pudimos tener información, complementamos la información de las agencias de protección al consumidor con entes reguladores y en otros casos es información de los entes reguladores. Esto está detallado en el estudio, en el documento que ha sido publicado. Y el sexto hallazgo tiene que ver con los servicios financieros. Es llamativo que a diferencia de las telecomunicaciones, en 7 de los 10 países los reclamos en servicios financieros incrementaron. Y ahí están las proporciones. Obviamente esto nos lleva a preguntar cómo es la coordinación entre las agencias de protección al consumidor y los entes reguladores de servicios financieros. En algunos casos probablemente es buena, en otros casos puede mejorarse y sin duda esta es una oportunidad para atender mejor la insatisfacción de los consumidores en materia de consumo. Vamos a la siguiente. En 3 de las 10 agencias los reclamos de servicios financieros bajaron, ahí están los países. Es importante la disminución en República Dominicana, 58%. Y luego México y Argentina que tienen entre el 4 y el 8%. Y para ir terminando, este es como un tema todavía en desarrollo, pero es interesante verlo. ¿Cómo se resolvieron los reclamos? Es complejo, como lo dije al principio, pero sin duda tenemos acá una fotografía, yo diría preliminar, de algo que podemos ir trabajando. Lo que hicimos es consultar a las agencias públicas en forma directa, por correo electrónico, por acceso a información pública o a través de los portales de transparencia de las agencias. Y ese esfuerzo de obtener información nos lleva a decir lo siguiente, que en la mitad de las agencias públicas que atienden reclamos de los consumidores, las resoluciones favorables de casos son arriba del 50%. Destaca en la información que hemos recibido y hemos encontrado el caso de Panamá. Panamá reporta en el 2019 que el 64% de los reclamos fueron resueltos favorables a los consumidores y entre enero y julio de 2020 el 78%. Creo que es interesante ese caso, que yo no tengo ninguna duda que en el diálogo entre los titulares y entre las agencias, esta reflexión es una reflexión, digamos, importante para ir encontrando buenas prácticas, pero este resultado también tiene que ver con la legislación de cada país y con los métodos que tienen las agencias implementados. Esa legislación a veces puede favorecer o a veces puede burocratizar la resolución de los reclamos, pero como digo, en la revisión que hemos realizado, tenemos
Panamá con ese porcentaje de resolución favorable. Sigue Chile, discúlpame, vamos a regresar. Sigue Chile, por ejemplo, que está arriba del 51% en el 2019 y en 2020 casi el 60%, en donde lo que Chile plantea es si el proveedor acogió el reclamo. Es la palabra que usan en Chile para hablar de reclamos resueltos en sentido favorable al consumidor. Luego está El Salvador, en donde, de acuerdo a la legislación salvadoreña, el reclamo se puede resolver en avenimiento y conciliación y es alto. Estamos hablando del 64% en avenimiento en el 2019, 62% en el 2020 y conciliación entre el 1 y el 14%. Eso, el supuesto es que hay una resolución favorable también y eso tiene que ver con la legislación. Y Uruguay, en donde tenemos información, por ejemplo, de la Superintendencia de Servicios Financieros en el 2019, en donde el 50% de los reclamos fueron favorables y el 2020 68% en el área de defensa del consumidor. Y luego Brasil, que de acuerdo al sitio consumidor.gov.br, estamos hablando del 54% en telecomunicaciones y 23% en servicios financieros en el 2019 y parecido en el 2020. Vamos ahora sí a la siguiente lámina. Y luego tenemos agencias y países en donde, de acuerdo a los reportes que hemos recibido, los reclamos resueltos en forma favorable son abajo del 50%. Ahí está México, entre el 46% y el 28%. Y bueno, y ustedes pueden verlo en cada país. Lo cual podría llevar a una revisión de la legislación, a una revisión de los procedimientos. Incluso sabemos que los reclamos favorables también tienen que ver con los consumidores, la pertinencia del reclamo, el contenido de la reclamación, la oportunidad de la reclamación, entre otras cosas. Pero bueno, esta es una novedad en el trabajo de la Fundación y nos parece que es interesante a reflexionarlo y a profundizarlo como parte del esfuerzo de análisis y de mejora de las políticas públicas en esta materia. Y finalmente, algo muy importante es que también nos acercamos a cómo está el acceso a información pública en las agencias gubernamentales de protección al consumidor en materia de reclamos de los consumidores y usuarios. Debo decirles que nos llamó mucho la atención y de verdad que bien que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú tiene un excelente portal institucional que favorece muchísimo el acceso a información pública, que tiene información abundante, incluso en formato amigable, que me parece que puede ser un ejemplo para que otras agencias emulen ese esfuerzo de favorecer un derecho humano que es el acceso a información pública. Y luego, detrás del esfuerzo de Perú está el caso de Panamá, que es muy bueno también, el caso de Brasil. Lo único que en el caso de Panamá, por ejemplo, se podría mejorar el formato en que se publican las bases de datos para hacerlos más amigables. Sabemos que un formato PDF es bueno, pero no es el mejor. Podría ser en un sistema que favorezca la seguridad de la base de datos y la accesibilidad de los datos. Y luego están los portales de la Defensoría del Consumidor, del Servicio Nacional del Consumidor en Chile, en El Salvador la Defensoría, Proconsumidor República Dominicana, en Uruguay la Área de Defensa del Consumidor, que tienen información buena, pero tienen poca o nula información sobre cómo se resuelven los reclamos. Y eso es una oportunidad de mejora que tienen estas agencias, así como la modalidad en que presentan los reclamos. Y finalmente, debemos de decirlo, nos llamó mucho la atención el caso de México, en donde la información pública de estadística de reclamaciones llega hasta el 2018 y por tanto no es posible conocer a través del portal reclamos en los siguientes años. Entonces la información que tenemos fue gracias a solicitudes de acceso a información pública que tuvimos que hacer para tener esta información que documenta este análisis. Y ahora sí, para terminar, nos parece como una excelente buena práctica el caso de Cernac en Chile, en donde en el marco del mes del consumidor que estamos terminando, lanza el boletín Empresas, que nos muestra el comportamiento de las empresas frente a los reclamos. Es un buscador. Hay 334 empresas que concentran el 85% de los reclamos en ese país, en ese buscador. Y lo que buscan, según el Cernac, es transparentar mercados y generar incentivos para que las empresas compitan. Nos parece que es una excelente buena práctica
que sin duda puede hacerse en otros países y que por supuesto lo que nos interesa como fundación es contribuir con el análisis, al debate, a la reflexión y a la mejora de las políticas públicas en esta materia. Yo pues agradezco mucho su tiempo, su atención y les dejo ahí el link en donde está el informe completo del estudio en el blog que tenemos como fundación, que es consumoyciudadanía.org. Ahí está el documento colgado de esto que ahora les he presentado en apenas 21 minutos de este espacio que te digo. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias Armando por esa participación y por ser pues muy explícito en cuanto a los datos que aparecen dentro del estudio. Vamos a ir rápidamente. Bueno, para aquellos que tengan preguntas, repito nuevamente a través del chat que tenemos, pues pueden hacerlas y también comentarios si los quisieran hacer, ¿verdad? No solamente tienen que ser preguntas, sino que también pueden ser comentarios acerca de lo que se va hablando. De hecho, tengo uno de Ana María Umaña que dice: es importante conocer si todos los países tienen implementados los medios alternos de solución de controversias previo al proceso sancionatorio y qué retos significó la pandemia. Más adelante también vamos a ir leyendo estos comentarios, ¿verdad? Para poder ir también pues reflexionando acerca de ellos. Crisólogo Cáceres dice: felicitaciones Armando, muy completo tu informe. Ronald Wilson dice: cómo los países pueden fortalecer el sistema de identificación, monitoreo y mediación de los reclamos desde el sector público. ¿Qué rol deben cumplir las organizaciones de consumidores en estas tareas? Más adelante vamos a seguir leyendo todos esos comentarios y esas preguntas. Mientras tanto, vamos a dar paso a Ricardo Salazar, quien va a tener pues 10 minutos para hacer su comentario en torno a este estudio. Ricardo Salazar cuenta con 20 años de experiencia en materia de regulación y verificación de mercados, protección al consumidor, análisis económico y la gestión de la administración pública. Entre sus cargos se destacan: de julio de 2014 a 2018 se desempeñó como director de vigilancia de mercado de la Defensoría del Consumidor. De 2012 a 2014 asumió el cargo de director de la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía. De 2010 a 2011 fungió como gerente de estudios de la Defensoría del Consumidor y también laboró como especialista del Departamento de Investigación Económica y Financiera del Banco Central de Reserva de El Salvador. Administrador público, también con una maestría en Teología y Administración Pastoral de la Universidad Latina de Teología de California, economista salvadoreño graduado de la Universidad José Simeón Cañas UCA, con más de 12 años de experiencia docente en diferentes universidades de nuestro país. Doy a continuación pues el micrófono a Ricardo Salazar. Adelante. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde se ubiquen. Para mí, pues, nuevamente saludar a Juan, Armando, es un gusto. También ver a otros amigos como Elías que están conectados también me complace. Y quedó ahí también pendiente la razón de ser de cómo es que entro a todo este tema, y es el Centro para la Defensa del Consumidor, ¿verdad? Ahí tuvimos la suerte de encontrarnos con Armando ya hace más de 20 años, ¿verdad? Ya decirlo hasta pena, ¿verdad? Ya van a hacer cuenta de las edades, pero estamos muy contentos, la verdad. Un camino muy fructífero, un camino de muchas satisfacciones. Yo entro al Centro de Defensa del Consumidor un 2 de mayo del 2001, lo recuerdo muy bien, un día posterior al Día del Trabajo, ¿verdad? Recuerdo que un día antes estaba pensando, bueno, ¿y qué voy a llegar a hacer ahí al CDC, verdad? Y fue realmente una decisión de esos designios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y disculpe que me tome un poquito del tiempo, pero cuando estoy con pues personas que le gusta este tema, creo que cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Así que yo inicié un 2 de mayo del 2001 en este tema, y la vida pues me permitió que un 2 de mayo del 2018 fuera juramentado como presidente de la Defensoría del Consumidor, 18 años después. Y pues luego de un cambio de gobierno que tuvimos en el año 19,
pues sigo continuando pues con el cargo, he sido ratificado para continuar con el periodo que se me fue otorgado en un inicio. Así que para aquellos que han estado también en la función pública saben que no es fácil, que muchas veces se dan ciertos movimientos, pero que pues en mi caso pues afortunadamente se me ha permitido seguir realizando la labor, una labor con mucho acompañamiento de parte del gobierno del presidente Nayib Bukele y que afortunadamente nos ha permitido pues profundizar una serie de acciones y sobre todo pues seguir con la tutela y la de la defensa de los consumidores. Me gustaría si pueden proyectar la presentación que les envié para ya entrar en materia de los comentarios. Bueno, en primer lugar, sí me gustaría hacer 3 valoraciones en la siguiente lámina relacionada a la utilidad de este tipo de esfuerzos. En segundo lugar, al desafío que esto representa, que creo que es importante. Y también señalar el tema de las limitantes que, como bien se han colocado, creo que es bien importante que las agencias gubernamentales, los sitios oficiales que compartimos esta información en diferentes países le prestemos atención. Bueno, la utilidad sin duda alguna está a la vista. El hecho de ver este esfuerzo desde la fundación me parece sumamente relevante, sumamente importante que desde la sociedad civil se le esté prestando atención a estos temas. Nos habla muy bien del interés que existe por parte de estos entes tan valiosos de la protección al consumidor, las asociaciones de consumidores, con una mirada externa, el poder analizar y este tipo de esfuerzo de observatorio, aunque a veces las comparaciones no son cómodas, sí de una u otra manera nos ayudan a ver esas diferencias tan importantes que tenemos que reconocer precisamente para dar pasos que nos permitan avanzar hacia mayores estadios. Así que este esfuerzo de comparar información de 10 países de la región que monitorea tanto el tema de sectores como rubros de atención de controversias, creo que es algo importante de animar y sobre todo de hacer el llamado al seguimiento, ¿verdad? Sé que este es el segundo informe, qué bueno que se ha mantenido esa dinámica a pesar de las limitantes de la pandemia y el mensaje es a que ustedes puedan continuar. Sin duda alguna que a futuro es importante que en el requerimiento de información que ustedes puedan poner a disposición de las agencias, ver la posibilidad de incorporar otras variables como género, como fuente o forma de ingreso de los casos, como los motivos de reclamación, otros elementos que sé que pues dependen de que esta información esté previamente clasificada por las agencias, pero de alguna otra manera creo que también eso podría ayudar a que la utilidad que pueda tener este informe pues sea potencializado. No hay duda que desde nuestras instancias gubernamentales lo vemos como un aporte valioso que nos permite identificar los movimientos de las reclamaciones. Lo importante no solamente es el ver el comportamiento, sino que también el ir identificando cómo otras agencias, posiblemente con algunos cambios regulatorios, con algunos elementos que se puedan dar a conocer en el informe, nos puedan dar elementos para poder tener más precisa la eficacia y la eficiencia de lo que es la labor del sector en la atención de reclamaciones. Un segundo comentario va de cara al desafío que representa este tipo de iniciativas, un desafío para homologar, para consolidar, para analizar estadísticas. Actualmente, como bien se ha mencionado, cada país cuenta con sus catálogos, sus criterios, sus modalidades de clasificación y frente a esto resulta un reto el poder contar con mecanismos completos que permitan monitorear los indicadores de consumo de las reclamaciones y teniendo en cuenta también ya otros sistemas de información, de inteligencia, de minería de datos que nosotros, por ejemplo, me gustaría dar a conocer que en este próximo semestre vamos ya nosotros a implementar un mecanismo nuevo
público de información, donde precisamente estaríamos nosotros incorporando una mesa de servicio para que la población pueda de manera directa acceder a la información de una manera más amigable en cuanto a formatos y más integral en cuanto al contenido, un contenido más integral que permita pues profundizar un poco más el análisis. Así que yo creo que a partir de este tipo de esfuerzos y como bien lo mencionaban, de aquellos otros países que puedan tener sistemas de información mucho más robustos y mucho más amigables, como el caso que se menciona de Perú, creo que podemos nosotros ir avanzando a que nuestras instituciones estén siempre pendientes y al día de brindar esa información más oportuna y más precisa sobre el estado de las reclamaciones en la región. Y un tercer comentario, también pues lo quiero señalar en cuanto a las limitantes que ha enfrentado pues el estudio. Sería pues importante que en este tipo de casos, aunque el estudio así lo revela, el poderse abocar a las diferentes agencias y mostrar aquellas situaciones en cuanto a la información que están publicando. Siempre es conveniente que ustedes lo puedan también presentar. O si hay, pues, alguna de las agencias de protección al consumidor al interior de estos países, sirva a ser, pues, el documento para poder hacer este tipo de solicitudes a efectos que con el tiempo se puedan atender, se puedan mejorar y de esta manera poder contar con mecanismos de datos en cuanto a reclamaciones más abiertos y sobre todo que siempre garanticen la calidad técnica y legal de la información que se presenta. Bueno, luego de estas tres valoraciones, quiero en la siguiente lámina ya entrar también a dar algunos otros elementos que considero importantes de cara al análisis y a los resultados que el informe detalla. Si bien es cierto, en el informe se hace en un periodo anual 2018-2019, mejor dicho, permite comparar los datos anuales 2018-2019, donde se muestra un incremento de las reclamaciones y existe para los datos del primer semestre una información donde se podría estimar, proyectar, esperar una disminución a lo largo de 2020. Sí me gustaría compartirles un poco la experiencia de El Salvador. Justo el año 2020 es un año que inicia con la pandemia, que básicamente en el segundo trimestre del año se dictaron una serie de medidas de confinamiento a nivel mundial, ¿verdad? A partir del mes de marzo, con la declaración de la pandemia por parte de la OMS. Y bueno, es un periodo del primer semestre de 2020 muy atípico. Debo mencionar que en el caso de El Salvador, nosotros experimentamos en todo, al ver el cierre del año 2020, un aumento en el número de las atenciones. Y fueron dos motivos principales que nosotros identificamos. El primer lugar es que la pandemia generó una serie de problemáticas en materia de consumo que al momento de dictarse la pandemia, creo que la mayoría de nosotros nunca nos imaginamos todo lo que se nos venía de cara al trabajo, debido a que la pandemia vino a suspender una serie de servicios de suministro. La pandemia vino a afectar ingresos en la población. La pandemia vino a afectar la capacidad de pago de la población. Por ejemplo, mucha gente que venía al día con sus créditos, con sus responsabilidades crediticias, financieras, se vieron afectados por la pandemia y surge una fuerte problemática de impago en el sector financiero. Lo mismo, pues, tenemos de que la pandemia generó que muchos de los gobiernos tuvieran la necesidad de emitir ciertas medidas en las cuales, pues, los gobiernos procuraban la tutela de derechos de los consumidores y que durante el periodo de confinamiento pues se les pudiera hacer valer su derecho al acceso a servicios básicos. Puedo mencionar en el caso de El Salvador, donde el gobierno a través de declaraciones de la Asamblea Legislativa, muchas de estas fueron propuestas y fueron aprobadas por la Asamblea, en decretos de emergencia se establecieron
algunas medidas para evitar la suspensión de pago, la suspensión de los servicios por impago, de servicios básicos que pudieran ser afectados durante la pandemia, tanto electricidad, agua potable, también los servicios de las telecomunicaciones. Se prohibió la desconexión, se prohibió el cobro de cargos por mora, se establecieron mecanismos para diferir los pagos de los servicios crediticios. Entonces, toda esa dinámica que tiene que ver con consumo, a nosotros como Defensoría nos representó un incremento del 30% mejor dicho, este tipo de situaciones relacionadas en el confinamiento representó el 30% de todas las atenciones durante el año 2020. Es decir, el 30%. Posteriormente, se da la reapertura económica y en ese momento, estamos hablando a partir del mes de junio hasta diciembre, recibimos una avalancha de casos que llega a representar el 50% de todos los casos que recibimos en el año 2020. ¿A qué me quiero referir? Bueno, a que prácticamente de tener una atención anual que andaba alrededor de los 80,000 casos, pasamos a cerrar el año 2020 con cerca de 100,000, un poco más de 100,000. Es decir, un incremento que ronda el 25-26% de todos los casos. Entonces, es bien importante que estos elementos de la pandemia en el informe, pues ya de 2020, pues lo puedan ustedes ahí considerar de cara al futuro, ¿cómo se llama? Informe, y también tener en cuenta de que pueda ser que esa previsión o esa estimación inicial del segundo semestre se vea precisamente alterada o con un cambio lejos de una disminución a un aumento en el número de reclamaciones. Y luego pues tenemos acá otro elemento importante que yo quisiera resaltar y es la efectividad de los servicios. Este es uno de los puntos que tocó Juan al inicio de la presentación del foro. Él mencionaba precisamente que las reclamaciones y la atención de las mismas, pues es bien clave la efectividad, qué tanta respuesta hay favorable y qué tanto hay indicadores de medición de esos datos favorables. Yo quiero aquí compartirles de cara a la Defensoría 2 elementos que en el año 2020 fueron importantes. El primero, en el anterior, por favor, el primero que quiero destacar es que a pesar de la pandemia, la institución hizo una serie de esfuerzos para acercar los servicios a la población. Hoy en día en la Defensoría del Consumidor, tanto los temas de asesoría, de presentación de denuncia o de seguimiento de casos, que son tres componentes importantes para ver el tema de la atención de reclamos de controversia, se hacen de forma no presencial, a través del WhatsApp, a través de nuestro call center, a través de nuestros medios electrónicos, sea correo, sea redes sociales. Eso es bien importante porque en medio de la pandemia tuvimos que dedicar esfuerzo personal para hacer todos estos ajustes, para buscar la fundamentación legal y pues darle la legitimidad al momento de poder recibir estos casos. Pero el otro elemento importante es el hecho de que, al igual que muchas de las oficinas, muchos del mundo pues se vio afectado con la pandemia, tuvimos casos positivos. Un 30% de las muestras que levantamos de PCR nos dieron casos positivos. Afortunadamente, ninguno de nuestros colaboradores ha fallecido directamente por el tema de la pandemia. Y yo quiero también agradecer ese esfuerzo de un personal que se vio tensado. Muchas veces, pues, tuvieron que estar en cuarentenas. En otra oportunidad, pues, estuvieron afectados por las mismas situaciones que genera el mismo COVID, pero a pesar de eso pudimos atender un 25% más de las atenciones y un resultado de la efectividad, como ya lo mencionaba ahí Armando, tiene que ver con este tema de más del 80 hasta un 90% de los casos que hemos atendido a través de medios alternos. Pero el otro indicador que me gustaría dejar de lado es el monto de recuperación. En el año 2020, la Defensoría del Consumidor recuperó 29.5 millones a favor de 137,000 personas a través de dos estrategias que utilizamos. Por un lado, los casos individuales,
que atendimos a 7.320 personas, que le logramos una recuperación. Son 7.320 casos en los cuales hubo un asesor, un técnico de la Defensoría analizando el caso y buscando una alternativa, poniéndose en contacto con el proveedor. Eso logró una recuperación de 37.5 millones. Pero el otro elemento importante que creo que me gustaría destacar y animar a la Fundación a que pueda analizar este fenómeno es el de los casos colectivos. Nosotros en el mes de septiembre del año pasado, 2019, con el nuevo gobierno del presidente Bukele, hicimos un análisis de la estructura de la organización y dentro del Centro de Solución de Controversias creamos una unidad de casos colectivos, le dotamos de recursos de personal y esta unidad logró durante la pandemia atender más de 49 casos colectivos. Esto es una figura que es muy importante porque de oficio nosotros salimos a darle respuestas a la ciudadanía, logramos atender a 129.949 consumidores, logrando una recuperación de 25.8 millones de dólares. O sea, en suma estamos hablando de 29.5 y debo mencionar que justamente en este año 2020 superamos incluso el monto de recuperación de todo un quinquenio del gobierno anterior que rondó entre 2014 y 2019. En ese quinquenio se recuperaron 25 millones de dólares, 25.2 millones de dólares, y en este 2020, con esta estrategia de casos colectivos, prácticamente lo superamos, ¿verdad? Así que este es elemento bien importante y creo que es otro componente que sí me gustaría proponer de que pudiera en otro momento o en el próximo estudio también prestarle atención a el abordaje de los casos colectivos, porque creo que viene de cara a ese trabajo y ese interés, creo, de todos de la tutela de los derechos de los consumidores. Y finalmente, un último comentario en la siguiente lámina. Tiene que ver, si me hacen el favor, correcto. Bueno, esto que ya les mencionaba, de qué importantes son los medios alternos, ¿verdad? Y yo creo que esto ayuda a animar a aquellos países en los cuales todavía no tienen implementado los medios alternos de solución, son muy favorables, son express, dan una respuesta inmediata a la población. Y yo creo que este también es parte de los desafíos que ojalá puedan ser considerados para que otros países también puedan avanzar en este tipo de mecanismo de solución alterno tan importante y tan efectivo para la población. Así que me quedo con esos comentarios. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, Ricardo, por esos comentarios acerca del estudio que se ha realizado. Disculpas por cortar así, el tiempo pues nos va pues dando la pauta para poder ir ya finalizando las participaciones, porque hay también comentarios por parte de Juliana Pereira da Silva, quien es licenciada en Derecho, cuenta con amplia experiencia en Derecho del Consumidor, políticas públicas, estrategias de comunicación y relaciones empresariales y con clientes. Se ha desempeñado como ejecutiva en el sector público, siendo directora del Departamento de Defensa y Protección al Consumidor, secretaria nacional del Consumidor del Ministerio de Justicia, consejera en el Consejo Nacional de Seguros Privados del Ministerio de Economía, presidenta de la Red de Seguros de Consumo de las Américas, de la Organización de Estados Americanos, entre otros. Es especialista en contratos y responsabilidad civil y en seguridad de producto. En el ámbito corporativo tiene experiencia como ejecutiva de clientes, siendo responsable de las áreas de atención al cliente, Defensoría del Consumidor, relación con órganos de protección al consumidor, comunicación con clientes, inteligencia de mercado y encuestas de satisfacción. Actualmente es consultora, asesora de autorregulación bancaria de la Federación Brasileña de Bancos, asesora en protección al consumidor del programa Compal y presidenta del Instituto de Investigaciones y Estudios sobre Sociedad y Consumo. Así que le damos la más cordial de las bienvenidas a Liliana. Buenos días a quien está en América, buenas tardes para quien está en Europa. Peço perdão por mi portuñol,
Sigo tomando clases de espanhol, pero la quedara ainda soy muy amadora en tema. A mí encanta el español. Queria saudar aqui amigos queridos que vejo por la ventana, Juan Trimboli pela invitação, Crisólogo que está ali a cenar, Armando Flores, Marcos Diegues, enfim, tantas pessoas que é gusto estar com vocês e poder compartilhar pouco do tema de reclamos de consumidores. Mira, como o próprio Armando falou em sua charla, me gostaria também de saudar a Ricardo Salazar e cumprimentá-lo por el trabalho na Defensoria de El Salvador. Me encantou ver que está haciendo por estes lados. Parabéns, como se habla em português. Parabéns. Me parece muito importante que nós, la sociedade civil, los gobiernos, mas enquanto região, estejamos atentos a los reclamos de los consumidores. Porque la sociedade de consumo em que nós nos encontramos, em grande medida, a defesa e a voz das pessoas é a voz dos consumidores. Eu não estou aqui para dizer se isto é bom ou é mal, pero é o que temos na realidade. As pessoas são mais escutadas quando estão reclamando por problema de consumo, por uma questão de contrato. Por isso, é muito importante que a Fundação Cidadana esteja involucrada em observatório de reclamos de Latinoamérica e de Caribe. Porque temos que dar voz a estes consumidores. Estes consumidores, me parece, estão muito solos em alguns estados, em alguns países. Tem individualmente seus reclamos atendidos, contestados, mas me parece que seria importante ter uma renda coletiva. Mira, quando miramos o estudo, verificamos muitas similitudes. Estamos falando de telefonia móvel. Estamos falando de temas financeiros. Estamos falando de tarjetas de crédito. Estamos falando de serviços públicos como energia, como em Brasil, em português falamos varejo, pero em espanhol tem o tema das tiendas de comércio e agora, por la pandemia, estamos em comércio eletrônico. Se miramos todos os países, vamos verificar os mesmos temas. E desses temas, podemos pesquisar e verificar casi os mesmos provedores. Ou provedores que têm joint venture, que têm fusão ou intercâmbios corporativos,
para trabajar en la América Latina y quizá en Caribe. Por eso yo empiezo esta reflexión colocando a mí el instituto, el cual presido, IPS Consumo, como una colaboración para quizá, Juan, junto con los ACUA y con otros, possamos ter uma agenda estratégica a partir de la voz de los consumidores. Que los reclamos, sí, son muy bien tratados en los países, está muy bien. En Brasil tenemos dados de las oficinas de atención al consumidor, que se llama SINDEC. En una pesquisa que yo he hecho de 2004 a 2020, fueron 27 millones de reclamos en las oficinas de atención en 735 ciudades brasileñas. Quando miramos a plataforma consumidor.gov, que é uma plataforma de reclamos que também está citada em los estudios, en lo observatório, é mais jovem, tem 5 anos, tem 3.885.000 reclamos. Se fizermos uma conta simples da soma de 27 milhões com mais 3 milhões, temos 30 milhões de reclamos na última década em Brasil. As relações de consumo sempre a ter um ou outro problema, um ou outro conflito, pero a pergunta que me faço a mim e aos outros companheiros é: como estamos enquanto região? Qual é a agenda prioritária para cobrarmos o governo, os empresários, as autoridades públicas pelas melhores condições para a prevenção de problemas de consumo? Há muitos anos, o movimento social da sociedade civil na América Latina foi muito forte, muito forte. Me parece que necessitamos resgatar um pouco mais. Agora, com a sofisticação da tecnologia, acá estamos em mais de 40 pessoas falando de vários pontos de los países, do continente europeu, do continente americano, e me parece muito importante que nós possamos potencializar a pesquisa do observatório. Construir a partir deste mapa uma proposta de agenda para encaminhar as autoridades e fazer uma conscientização regional. E por isso, seria importante também inaugurar uma conversação com as lideranças empresariais também da região. Mira, porque os governos vêm e vão, as autoridades saem, eu mesmo, muitos de acá, já estivemos nas posições de governo, mas as empresas não cambiam. Sempre estão
se cambian los presidentes de la empresa, pero la empresa sigue con su agenda. Y me parece que hay muchas empresas que tienen una preocupación grande con la reputación en relación al tema de consumidor. Porque el consumidor está cada día más fuerte su voz en las redes sociales, en las plataformas de reclamos. Mas esto ainda no está estratégicamente enderezado, consolidado en una agenda. Me parece, yo hablo por Brasil, yo estoy en la Federación Brasileña de Bancos, FEBRABAN, y yo tengo acompañado un poco que hay espacio para la construcción estratégica de soluciones y particularmente yo acredito que un consorcio, no sé si hablan en español, un consorcio, mas una reunión de lideranças como nosotros, con instituciones de sociedad civil y quizá algunas asociaciones de mercado, tenemos oportunidad de, más do que reunir los reclamos, analizar los reclamos y quizá proponer soluciones de una agenda de diálogo con todos los interesados. Mira, para finalizar, yo tengo una preocupación muy grande, que es la percepción individual del consumidor que reclama en las redes sociales. Está diferente y es muy diferente de la estrategia colectiva para soluciones y para políticas públicas. Las redes sociales, los reclamos en redes sociales puede pasar una impresión a consumidores de que los reclamos están resueltos, pero son puntuales, son individuales. Me parece que estamos en un momento muy individual de la tratativa de los reclamos, de los problemas de los consumidores, especialmente por el tema de la pandemia, que aquellos que tienen voz tienen reclamado, quien no tiene voz están muy mal representados porque no se tiene un movimiento colectivo, especialmente por aquellos que están con graves problemas de crédito, de finanzas para sobrevivir. En Brasil, el número de desempleados ha subido asustadoramente. Personas que están con situaciones de risco social. Y esto me parece una realidad muy común de la Latinoamérica. Yo no gustaría de perder la oportunidad acá con todos para proponer algo que sea quien sabe, una agenda de diálogo con los empresarios, con las autoridades, para enderezar un poco más esa agenda. Finalmente, mis cumprimentos a todos de Fundación y los participantes por esta iniciativa de construir un momento de reflexiones sobre los consumidores y sus justos reclamos. Gracias. Sigo acá para otras cuestiones. Peço perdão pelo portunhol muy flaco.
Muchas gracias, Juliana. No hay problema, te entendimos completo todo. Bueno, pasamos a la parte de comentarios, preguntas y respuestas. Voy a irlos leyendo en el orden que han ido llegando. De hecho, ya leía yo hace algunos minutos algunos comentarios, pero voy a retomarlos para que los podamos ir, pues, poco a poco llevando a cabo en sus comentarios y respuestas. Ana María Umaña dice, es importante conocer si todos los países tienen implementados los medios alternos de solución de controversias previo al proceso sancionatorio y qué retos significó la pandemia. Ana María Umaña, no sé si Armando puede contestarle a Ana María en esto sobre los retos que significó la pandemia, o puede hacerlo alguien más. Yo con gusto doy un comentario y luego creo que Ricardo podría complementarlo o dar su perspectiva. Como yo decía, la tramitación de los reclamos está condicionada obviamente por la legislación. La pregunta de Ana María creo que es interesante porque nos podría llevar a revisar, que no se hizo esta vez, en qué países hay medios alternos de solución de conflictos. Sé que varias y muchas leyes lo reconocen, otras no. Unas lo favorecen más explícitamente, otras menos, pero sin duda es parte de la búsqueda de soluciones. Y como yo comentaba en la presentación, la pandemia sin duda afectó negativamente en algunos casos el ritmo de presentación de los reclamos por razones obvias, el confinamiento, cierre de oficinas, mayor o menor facilidad para presentar reclamos en línea, etc. Y creo que hay que reconocer que varias agencias en el marco de la pandemia tomaron nuevas iniciativas que también abrieron una dinámica de presentación de reclamos como no lo habíamos visto antes. Entonces yo creo que me quedaría por acá y si Ricardo tiene su perspectiva, pues sería también interesante conocerla. Bueno, muchas gracias, Armando. Y también un saludo a Ana María, vi que está conectada. Igual, muy buenos recuerdos cuando estuvimos también compartiendo trabajo, ¿verdad? Mira, Ana María, creo que sí es bien importante su consulta porque obviamente los medios alternos representan esos mecanismos que facilitan la atención de controversias sin entrar a toda la burocracia y el formalismo que muchas veces un procedimiento de denuncia puede implicar. A la vez creo que también es importante prestarle atención a los mecanismos que se utilizan para poderlos implementar. En este sentido, sí me gustaría compartirles una experiencia que recientemente nosotros hemos iniciado y tiene que ver con la conciliación virtual. Este es un nuevo servicio que la Defensoría del Consumidor desde la semana pasada se encuentra ya brindando a empresas del sector, con empresas del sector de telecomunicaciones, del sector financiero, también la empresa principal de agua potable de nuestro país, la empresa pública. Hay varias empresas que ya participan de un programa de conciliación virtual que como un resultado, precisamente de la misma pandemia para facilitar el distanciamiento, evitar la aglomeración, tiene otro resultado importante y es que se nos ha reducido los tiempos de respuesta, de realización de la conciliación. De andar por un promedio de 40 minutos de forma presencial, esto se redujo a 20-25 minutos. Entonces, creo que también es importante destacar que hay mecanismos innovadores que cuando las agencias de protección al consumidor le presentamos, gubernamentales, le prestamos atención, con el know-how y los recursos que podemos disponer, se pueden implementar con claros beneficios para la población y que obviamente pues nosotros esperamos también que esto eleve también la cantidad de casos que podamos atender a través de los mecanismos, en este caso de conciliación virtual. Y lo dejo ahí como un dato que creo que es bien importante. Gracias, también, Ricardo. si alguien quiere conocer esa experiencia, estamos para servirles. Gracias, Ricardo. Bueno, otra de las preguntas que sigue Ronald Wilson es ¿qué rol deben cumplir las organizaciones de consumidores en el fortalecimiento del sistema de identificación, monitoreo y mediación
de los reclamos desde el sector público. No sé, Ricardo, Juan o Juliana o Armando, ¿quién puede contestar? Cualquiera de los participantes puede tomar la palabra, no hay problema. Yo iba a sugerir que Juan tomara la palabra como presidente de la fundación y que nos diera su perspectiva, dado que él ha estado dirigiendo la oficina de Consumers International también en América Latina. Muy bien, adelante Juan. Solo nos activas tu micrófono, por favor. Muchas. Aún no te escuchamos. Ahora sí. Ahora, ¿no? Sí, ahora sí. Gracias, Juan. Bueno, mira, sí, no, muy brevemente. Por supuesto que ya cuando Armando hizo la presentación, señaló que en esta fase del observatorio estamos privilegiando la información pública, pero que al mismo tiempo esto no significaba desvalorizar en absoluto el trabajo que hacen las asociaciones de consumidores en esta materia. Nosotros como fundación tenemos naturalmente por decirlo de alguna manera, una relación sincera, una organización de consumidores, porque la fundación no es eso, pero sí tener una relación privilegiada con la sociedad civil y dentro de la sociedad civil con las asociaciones de consumidores. Mira, sin duda, habría que remontarse, digamos, a la historia de este movimiento en América Latina, y me parece que este no es el momento, porque quizás en algún momento lo podemos también hacer en estas conversaciones que organizamos. Pero sin duda que muchos de los más significativos avances que ha tenido el movimiento de la protección del consumidor en América Latina, y también en el terreno de la atención de los reclamos y tratar de que esos reclamos tengan una solución, ha sido hecho por las asociaciones de consumidores en el continente. Cuando todavía en América Latina prácticamente no existían agencias gubernamentales de protección al consumidor, ya las asociaciones de consumidores estaban trabajando en este terreno. Algunas con más éxito que otras, porque tienen que ver también con las condiciones de trabajo, muchas veces con la precariedad que sufren, digamos, como todas las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, yo creo que ahí hay un rol creciente y sin duda que este observatorio también lo iremos ampliando paulatinamente para ir recogiendo ese trabajo que las asociaciones hacen en América Latina. Por lo tanto, creemos que es un rol muy importante, lo han cumplido durante todos estos años que lleva la protección del consumidor en América Latina, y como dije en un comienzo, cuando todavía prácticamente no existían agencias de gobierno que se dedicaran a este tema en la región. Muchas de las asociaciones tienen esa relación con las agencias gubernamentales, tienen intercambio de información en materia de reclamos, otras menos, y pensamos que esto, bueno, tiene que ver también con la situación específica de cada país. Eso. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Para las personas que están levantando la mano en el foro, pues primero leemos todos los comentarios en el chat y luego vamos a hacer ese espacio para que también puedan participar con sus comentarios ya en vivo. Pero antes queremos salir con los comentarios en el chat. Por cierto, Elías de Panamá nos comparte un link en el chat donde nos muestra el acceso a datos abiertos que se tiene disponible para futuros estudios. Nos dice que está en formato Excel. Ahí deja el link para que lo podamos utilizar. Además, Fernando
Peira nos dice, muy buena la información, gracias por el espacio. Quisiera saber si tienen información sobre el canal que los consumidores prefieren para iniciar una reclamación. En Chile tenemos estudios para el retail financiero en que los consumidores en un 80% relatan haber reclamado previamente al proveedor. Esto contrasta con la información de los proveedores que indica que solo un 20% de dichos reclamos fueron presentados en forma previa al proveedor. Habla del canal que los consumidores prefieren para iniciar una reclamación. Fernando, no sé si en ese sentido Armando o Ricardo pueden abonarles. Si quiere, Ricardo, denos su perspectiva y luego yo también coloco un poco lo que he visto en el estudio. Claro que sí. Bueno, brevemente les comento. Recientemente, con este tema de la pandemia, obviamente el distanciamiento, los problemas de movilidad, todo eso generó que nuestros sistemas de atención fueran no presenciales. Y uno que nos llamó poderosamente la atención fue el WhatsApp, ¿verdad? A través del WhatsApp nosotros hemos recibido no menos de 15.000 atenciones, hemos realizado 15.000 atenciones en lo que va prácticamente el cierre del año pasado, y hoy en día puede andar representando alrededor de un 20% de todas las atenciones. Claro, el mecanismo de comunicación es muy idóneo, muy fácil de poderse contactar, poder enviar documentación, mandar audios, así que hay una serie de ventajas que la población le presta atención. Y nuestra inversión fue precisamente en poder tener un servicio empresarial de WhatsApp que permita darle esa continuidad de múltiples agentes, y otro pues que es clave es mantener el historial, ¿verdad?, de la conversación, que a través de una cuenta digamos convencional pues no es posible. Así que son de los elementos tecnológicos que hay que irle prestando atención, que requiere un nivel de inversión, pero que es bien importante pues irlos teniendo muy en cuenta. Gracias, Ricardo. Adelante, Armando. Sí, creo que es clarísimo que los canales presenciales, a partir de la pandemia, bajan su fuerza en términos de la cantidad de reclamaciones, y los canales virtuales se disparan. Ya Ricardo nos comentaba el caso de la Defensoría del Consumidor con WhatsApp y con otras fórmulas. Y creo que esto es una realidad que está ahí. Y por tanto, interpela la forma tradicional de recibir y tramitar reclamaciones. Incluso empuja a crear nuevos métodos, nuevas metodologías, nuevos instrumentos, nuevas tecnologías, que seguramente es algo que veremos en los próximos meses con más desarrollo. Y me parece que esto también coloca la pregunta hacia las asociaciones de consumidores. Las asociaciones de consumidores que reciben reclamos, denuncias, siguen teniendo fuerte el tema presencial, o ya lo virtual y lo no presencial también está caminando. De manera que usando las nuevas tecnologías podemos potenciar el recibir ese sentir y pensar de los consumidores y consumidoras, y que eso nos permite, como decía Juliana, escuchar esa voz y trasladar esa voz a quien corresponde. Y me parece que el compañero de Chile colocaba un tema que también Juliana lo decía, y es el diálogo con las empresas. El observatorio habla muy poco de ello, y creo que es un tema interesante hacia el futuro. Cómo, además, las empresas atienden los reclamos. Legalmente, ¿qué espacio se les concede o qué significa y qué fundamento y qué fortaleza tiene esos sistemas de atención de reclamos? De hecho, hay legislaciones y hay países en donde los datos que presentamos en el observatorio son los datos oficiales, pero tiene que ver con trámites ante empresas y no necesariamente o principalmente trámites ante una agencia pública. Pero bueno, ahí tenemos un camino interesante de reflexión, de debate y de mejoramiento de las estrategias. Gracias, Armando. Vamos a ir rápido leyendo otros comentarios.
En este caso, Ronald Wilson dice, sería interesante saber cuál es la efectividad de las demandas colectivas en los otros países, un dato a tomar en cuenta para próximas investigaciones. Pablo Rodríguez Arias nos dice, gracias por la información que nos entregan. Una pregunta. Armando señaló algo muy relevante que tiene que ver con el derecho humano al acceso a la información pública. Sobre eso, ¿pudieron ver si existe alguna colaboración y trabajo conjunto entre las agencias de gobierno y las organizaciones de consumidores sobre los reclamos? ¿Creen que es relevante esta colaboración? Bueno, empiezo con lo último. Sin duda es relevante identificar esa relación y potenciar la relación entre agencias públicas y entidades de la sociedad civil. Cuesta, sí, yo he estado en ambos lados y sé de lo que estoy hablando y sé que es difícil, pero siempre es necesario encontrar fórmulas que nos permitan dialogar, coordinar y generar sinergia. En lo posible generar sinergia. ¿Es difícil? Sí, sin duda. Yo debo reconocer, hay agencias en nuestra región que están trabajando, incentivando el trabajo de las asociaciones, animarles para que sigan haciendo ese esfuerzo. Y hay asociaciones en nuestra región, asociaciones de consumidores que también están importante esas estrategias de diálogo y comunicación y coordinación. Yo en esto pues creo que tenemos un gran camino por delante. Quiero agradecer a Elías que nos haya compartido en el espacio acceso directo a los datos abiertos en Panamá. La verdad es que no lo encontramos, Elías, y aprecio mucho esa contribución. Y me parece que lo que la Fundación quiere hacer con el estudio es colocar elementos de análisis que generen discusión y que nos ayuden a tomar mejores acciones. A mí me gustaría, en el marco de las preguntas, que Juliana nos comentara un poco este tema que ella decía en su presentación sobre cómo ella ve la necesaria discusión sobre el tema de reclamos con las empresas. Juliana ha trabajado este tema en los últimos años. Yo creo que sería interesante que nos permitiera conocer un poquito más de manera que lo pongamos en el debate. No digo que este es el tema de ahora, pero hacia el futuro me parece que tiene un gran potencial que debiéramos de considerar. Bueno, entonces, adelante, Juliana. Mira, Armando, la plataforma consumidor.gov.br una plataforma de solução de conflito, foi desenhada enquanto ainda estava como secretária nacional de Brasil. Por quê? Porque a partir de los estudios, de los reclamos que vinham por las oficinas de protección al consumidor, chegamos à conclusão que tem um grupo de reclamos que são estruturais, que têm posicionamentos jurídicos, regulatórios, complexos. Mas tem um grupo de reclamos que tem questões de informação, questões de compreensão, questões de erros operacionais. E por isso seria estratégico ter um espaço público para que os consumidores encontrassem uma forma mais institucional de acionar, de reclamar com as empresas. Então, consumidor.gov é um espaço público, voluntário, que as empresas aceitam as regras e resolvem os conflitos allá. Os números que temos em Brasil depois de 5 anos são que mais de 80% de los reclamos são resolvidos em menos de 5 dias.
em uma plataforma digital. Está nos aplicativos, ele está na website. Mira, isto é um forte indício de que tem espaço para diálogos empresariais. Tem espaço para buscar alternativas, opções para os consumidores. Pode ser em cada país, em cada parte, sempre. Estamos acá, Elias, né, de Panamá, vivia acá há pouco Altagracia, que foi muito tempo em República Dominicana, a autoridade. Sempre em cada parte você tem a possibilidade. O que me pareceu muito distinto acá é que nós estamos ainda muito pequeno, pero simbólico, uma questão regional, né? Que poderíamos compartilhar as experiências de soluções com outras partes. E por isso que me parece que as empresas têm interesses têm vontade, né? Por quê? Porque está um grande grupo de reclamos que não está em temas jurídicos, em temas de políticas, não, são erros, são informações. E tem duas coisas. As empresas que têm competência, em português, que têm concorrentes, querem estar melhores que as outras. Por isso, a reputação com consumidores é um tema importante. O segundo ponto, os custos com conflitos são muito altos. O Estado, em caso de Brasil, o Poder Judiciário tem manifestado sempre pela solução alternativa, pela busca da conciliação. Então, me parece que tem acá uma oportunidade para se endereçar algumas reflexões. Me vi acá em chat, alguém falava sobre serviços públicos. Sim, temos ainda muitos reclamos em serviços públicos. Enfim, poderíamos pensar, serviços financeiros, quais são os bancos que atuam em Latinoamérica? Tem uma associação de bancos que Latinoamérica e Caribe, sempre recordando dos hermanos de Caribe. Pero Fundação Cidadana está muito bem e me parece muito estratégico liderar esta reflexão. Porque cidadania e consumo estão muito cerca atualmente. Claro que temos que falar em cidadania, temos que falar em democracia, em combate à pobreza, o tema da violência, pero o consumo está muito interconectado com muitos desses temas e, portanto, me parece importante falar e abrir um espaço com as empresas que queiram tratar um pouco mais regional desse tema. Muy bien, Juliana, gracias. Vamos a leer un par de comentarios que también pues, nos han hecho aquí en el chat. Claudio Boada, de la Unión UIC de Argentina, nos dice, creo importante que se continúen estos informes. Ya se está en el segundo y me parece que los hallazgos detectados deberían ser usados como disparadores para el debate en cada país y luego esa masa de líneas de pensamiento y debates puedan volcarlos como aportes en esas reflexiones. Josh Martens nos dice, para un futuro sería posible comparar el nivel de reclamos entre países para servicios que pueden ser tanto privados como públicos, como agua potable o luz eléctrica.
M. Pancera dice, ¿algún comentario sobre los mecanismos entre organismos de protección al consumidor de intercambiar información relativa a las quejas de los consumidores, particularmente cuando se trata de datos personales o información sensible? ¿Cuáles son los obstáculos para intercambiar esta información sensible y qué es lo que se propone para superar estos obstáculos? Pregunta M. Pancera, con la información sensible. Juan, tú levantaste la mano. A ver, ahí te escuchamos. ¿Sí? ¿Escuchás? Mira, no, es muy breve, para un par de comentarios rápidos, sin ánimo de cerrar el debate, aunque creo que ya estamos avanzando en la hora que nos habíamos fijado. Pero lo primero es en relación a esta idea de Juliana de abrir este espacio de relación con el mundo empresarial. A mí, una cosa lo más precisa posible sobre eso. Yo creo que en materia y lo sabemos todos, creo que los que estamos aquí, en materia de relaciones de consumo, interactuamos tres actores principales siempre. La sociedad civil, los consumidores, el Estado y el mundo empresarial. Cada uno de estos actores en ese marco tiene sus roles específicos, tiene las iniciativas específicas que toma, etc. Pero al mismo tiempo, sin duda, en lo personal, no hablo aquí en nombre ni de la Fundación ni de nadie, estoy absolutamente convencido de que es necesario hacer siempre los mayores esfuerzos, y sobre todo en esta época de polarización, en esta época donde hay rabias, donde hay desconformidad, hacer los mayores esfuerzos por establecer esos puentes y establecer esos diálogos. En lo personal, hicimos durante casi 3 años una iniciativa aquí en Chile, con el retail financiero. Sabemos que el retail, y en especial el retail financiero, es uno de los puntos duros, uno de los puntos en los cuales el consumidor confronta el tema de tarjetas de crédito, etcétera, un conjunto de problemas, y tomamos una iniciativa que fue la de establecer una mesa de conversación entre la más alta gerencia de las empresas del retail. Estamos hablando de Walmart, estamos hablando de empresas que están actuando a nivel mundial incluso, con los presidentes de las organizaciones de consumidores más importantes en Chile. Y estuvimos casi 3 años con intermitencias, reuniéndonos, conversando, generando confianza, en lo cual tuvimos algunos resultados y otros que no logramos los acuerdos necesarios para implementar. Pero me parece que eso es normal, eso es absolutamente normal, pero que demuestra que es posible establecer este tipo de conversaciones, establecer ese tipo de vínculos. Yo creo que hoy estamos en un momento, en una época en la cual generar este tipo de articulaciones es absolutamente necesario. Pienso en lo personal, lo vamos a conversar con el grupo de directores y con los asesores de la Fundación, que podamos generar durante este año un espacio de conversación entre un foro de este tipo, en el cual conversemos de las relaciones, de los vínculos, de los alcances y de las limitaciones de los vínculos entre el mundo empresarial y el mundo del consumo. Gracias. Me parece que en ese sentido vamos a tener también una conversación donde podamos ver estos temas. Yo quiero agradecer, en primer lugar, la participación de todos. Aquí hemos tenido también representantes del retail presentes en esta conversación, a los cuales les agradezco que hayan asistido. Agradecer a todas y a todos en general, pero en especial también a las asociaciones de consumidores que han estado presentes durante todo el foro, asociaciones de Brasil, de Argentina, de República Dominicana, de Panamá, de Chile, etcétera, porque esto sin duda de Perú, es un aliciente muy importante para la continuidad de nuestro trabajo. Eso.
Gracias, Juan. Bueno, en nombre de la Fundación Ciudadana para un Consumo Responsable, agradecemos a todas y a todos por su participación en este foro presentación Observatorio sobre reclamos de los consumidores en América Latina y el Caribe. Sabemos que habrá más espacios para poder participar y dar opiniones y comentar acerca de todo lo que se está haciendo a nivel latinoamericano, del Caribe y por supuesto también en Portugal y España, quienes también nos han acompañado en esta oportunidad. Nada más como salvadoreños, queremos recordarles que este día, 24 de marzo, los salvadoreños estamos conmemorando el 41º aniversario del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, así que se los compartimos a ustedes como un dato interesante para este día. Gracias, será hasta una próxima y por supuesto estamos a la orden para poder participar de estos foros que son interesantes para toda la sociedad latinoamericana y del Caribe. Será hasta una próxima. Pasen ustedes un feliz día. Feliz noche allá en España.